Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado nuevamente para todos ustedes. Estamos muy contentos de estar por acá en West Palm Beach, la iglesia de todos ustedes, la iglesia del Evangelio Eterno, de creyentes adventistas del séptimo día. Se dio la bienvenida hace un ratito y se nos pasó mencionar. Yo decía que el hermano Rodi estaba contento de tener a su amigo, un hermano que está de Cuba, y también el hermano, nuestro querido hermano Eckhart. He estado muy contento los dos últimos sábados. Acá él siempre viene contento, claro, y Eddie, su esposa, pero estos dos sábados he estado más contento que tiene su hijo Santiago con él. Yo sepa, la segunda vez que él está acá con nosotros. Esperamos que él haga de esta iglesia también, igual como las personas se han mencionado, su iglesia. Que podamos todos juntos, hermanos, seguir preparándonos para la venida de Cristo. Ese himno que acabamos de escuchar es un himno que debiera tocar cada fibra de nuestro corazón, ¿no? Nuestro amado Salvador vive, y porque vive, Él va a buscar a su pueblo muy pronto. Esta mañana, cuando abro mi teléfono para ver si hay alguna emergencia de algún hermano o llamada, me encuentro con la noticia de que en Morocco anoche, mientras muchos de nosotros íbamos a dormir, había pasado un gran terremoto. Llegó en el teléfono. En Morocco, al norte de África. Es un país, o Marruecos, bueno, en español Marruecos. Muy bien. Morocco. Ok, muy bien. Aquellos que nos están escuchando, quizás hay algún americano por ahí que está siguiéndonos, pues también entendió. Interesante, este es un país una región que ha sido muy contraria, opositora al mensaje adventista. En el 1971 es una monarquía que reina allí. La mayor población es musulmana, y el gobierno de allí hizo ilegal a la iglesia adventista. 1971, ¿no? Yo me puse a pensar cuando estuve leyendo la noticia. Sin duda van a haber sobre 1000. No sabía cuándo, porque estaban haciendo todavía, yendo a investigar allá las autoridades. Pero me llamó la atención, hermano. Yo pensaba, ¿cuántos de aquellos que habrán muerto habrán ido a la muerte sin nunca haber escuchado este precioso mensaje que usted y yo conocemos? Eso es algo que nos debe causar dolor, y por eso es una de las preocupaciones que debemos tener como individuos, como iglesia, es cómo nosotros podemos ser colaboradores de Dios en esta hora tan crítica en que estamos viviendo. Sin duda, las señales nos dicen que Cristo está a la puerta. Yo sé que eso ha venido a ser para muchos un mensaje muy repetitivo, pero sí, hermanos, todo lo que vemos, aún la indiferencia por la verdad religiosa, la verdad tal como está en Cristo Jesús, es una muestra más de que Cristo está a la puerta. Ahora, hermanos, otra vez, el mensaje que traigo no debe ser un mensaje desalentador. A lo contrario, ya la hermana me preparó la plataforma con el himno en su especial que tuvo para mi presentación, aunque la he titulado Una historia repetida. Ahí está en la pantalla, una historia repetida. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Otra de las razones
que nos debe llevar a nosotros a una esperanza es ver precisamente aún la oposición que vemos en el mundo acerca de las verdades que Dios ha dado al pueblo adventista. Déjeme decirle algo. Cuando Cristo llamó a su primera iglesia, según dice el deseo de toda la gente, ¿saben ustedes cuál fue la primera iglesia que tuvo Cristo? ¿Cuál fue la iglesia? Una pregunta para que pensemos, analicemos, ¿no? La iglesia que tuvo Cristo estaba compuesta de 12 personas. Fueron sus discípulos, ¿verdad? Esa fue la iglesia. Ahora, en esos 12 discípulos, sabemos la historia, uno fue un traidor. Así que podemos decir que habían 11 que se mantuvieron cumpliendo, siguiendo al llamado que Cristo le hizo. Ahora, me llama la atención, nos debiera llamar la atención a nosotros. Cuando usted lee en la Biblia, cuando Cristo llama a sus discípulos, una de las primeras cosas que Él le dijo, vayamos a Mateo capítulo 10, de ahí voy a partir con esta presentación de esta mañana. Mateo 10, cuando Jesús lo llama, ahí están los nombres, está el llamado al principio del capítulo 10, le dio la misión, y la misión fue que fuesen a instruir, a impartir a la gente lo que por lo cual Él lo había llamado. ¿A qué fue por qué Cristo lo llamó a sus discípulos? ¿Para qué fue? Él le dijo en el versículo 5 del capítulo 10 de Mateo, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué les digo eso? Porque Jesús quería primeramente que ellos fuesen y contactaran a Israel, porque Israel había sido escogido como el pueblo para que fuese la luz de los hombres. Ahora nosotros estamos viviendo ahora al final de la historia de esta tierra. Por eso a nosotros nos incumbe más que a nadie la orden que dio Dios, que Jesús le dio a sus discípulos. El versículo 7 dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hermanos, pongámonos a pensar en esto. Si esto fue importante, mi hermano Benjamín, y ustedes que me escuchan, para hace unos 2000 años, ahora que estamos al final de esta era de la cristiandad, al final de la historia de esta tierra, ¿cuán más urgente debiéramos tomar nosotros este mandato, que es un mandato, diciendo el reino de los cielos acercado? Para nosotros, mis amigos y hermanos, ya Cristo no nos diría, mi hermano Eddie, vayan y digan que el reino de los cielos ha acercado, sino la venida de Cristo está aquí ya. ¿Por qué, hermanos? Otra vez, por todo lo que vemos y decimos. Ahora, algo interesante encontramos en este llamado. Aparentemente Jesús le estaba haciendo un llamado para que ellos se desanimasen. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le dijo fue, noten bien el versículo 16. Interesante. Cristo no escondió a sus discípulos a la misión que Él estaba enviando. No le escondió nada. Dice el versículo 16 del 16 de Mateo, dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Interesante, ¿no? En medio de lobos. ¿Por qué Cristo le estaba advirtiendo? Y cuando leemos la historia, la vida de los discípulos, cada uno de ellos murió o decapitado, crucificado, murieron como mártires. O sea, otra vez Jesús le predijo a ellos lo que le iba a acontecer. Sin embargo, Cristo le habló a ellos de algo que aún a través de que si ellos cumplían esa misión, iban a estar como en medio de lobos. Pero le dijo algo más hermoso aún todavía, hermanos. Jesús le estaba prometiendo a ellos que como discípulos
versículo 25, dice el discípulo, o el 24 que fue la lectura bíblica, dice el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En otras palabras, Jesús estaba haciendo una comparación. Jesús le estaba diciendo a ellos, y amados, estas palabras no fueron solamente para los discípulos. Estas palabras otra vez debieran ser más relevantes para nosotros. Y algo hermoso, aquí Cristo quiere comparar a sus discípulos, a su pueblo, como a Él mismo. Dice, noten bien, el discípulo dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En otras palabras, hermanos, Cristo nos quiso igualar en el sentido de que así como Él padecería oposición, aún hasta la muerte, Él estaba diciendo a ellos que ellos debían también, ¿qué cosa? Estar dispuestos a recorrer la misma suerte. Algo interesante, ¿no? Pero aquí otra vez el versículo 25 me encanta. Dice aquí, bástale al discípulo ser como ¿qué? Como su maestro. Hermanos, este es el llamado que Dios nos llama a nosotros, y esto se ha perdido. Tristemente, el concepto del discipulado prácticamente se ha perdido. ¿Por qué? Porque hoy día está de moda, está como de moda el asunto de decir yo soy un discípulo de Cristo, yo soy un hijo de Cristo, sin saber en qué conlleva nosotros ser un discípulo de Jesús. Jesús dice aquí, hermanos, que el discípulo iba a ser como su maestro. ¿Pero en qué sentido? Note bien, y al siervo como su señor. Hermanos, Cristo estaba hablando aquí en el concepto de la experiencia. El verdadero discípulo, mi hermano Osvaldo, hermana Miriam y ustedes que me escuchan, el verdadero discípulo a través de toda la historia, vamos a ver que siempre el verdadero discípulo, el verdadero pueblo de Dios, siempre ha sido un pueblo mal interpretado, un pueblo mal entendido y un pueblo que ha sido perseguido. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Entendemos esto? El hermano Eddie me decía, ¿no?, el sábado pasado, dice, wow, hoy encontramos una oposición tremenda cuando salimos a repartir literatura. Hermanos, todo esto que estamos viendo, y otra vez cuando leía la noticia de Marruecos, decía, wow, mira cómo Dios en su misericordia le da tiempo a los pueblos. Ellos en 1971 hacen ilegal a la gente que tenían el mensaje, que tienen el mensaje para estos últimos días, cuando pusieron ilegal la religión adventista allí. 1971, Dios tardó, hermano, Dios para permitir todas estas destrucciones que estamos viendo, le da tiempo a las naciones, y así nos da tiempo a nosotros también, para que nosotros, a ver si nosotros recapacitamos, como dice segunda de San Pedro. No es que Él retarda su venida, sino que Él tiene paciencia para ver cuántos más Él puede añadir a su pueblo, y que estén dispuestos, como Él le decía a los discípulos, recuerden, yo lo estoy llamando, pero van a correr la suerte mía. Ahora, hermano, qué honroso, mi hermano Leice y ustedes que me escuchan, no es para un joven o un adulto saber que Cristo no nos llama a nosotros, no nos llama para que seamos diferentes a Él. Él nos llama para que nosotros vamos a caminar el mismo camino que Él caminó. Y si caminamos el mismo camino que Él caminó, ¿qué vamos a tener al final? ¿Qué es lo que decía el himno? Aunque Él murió, ¿qué cosa? El himno que cantó nuestra hermana hoy, Él vive, Él vive. Hermano, la vida está en Jesús, y Jesús es la vida. Aunque padezcamos persecuciones, aunque padezcamos, noten bien, aquí hay un término que me llamó la atención.
Cuando Cristo le dice a los discípulos: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Si usted estudia la naturaleza del lobo, una de las cosas que hacen los lobos es que se juntan en manada y encierran a la víctima para que no escape. Ustedes pueden estudiar eso, ¿no? El lobo va y se agrupa con otros lobos, y cuando ven una víctima la acorralan para que no se le escape la víctima. Interesante. ¿Sabe una cosa? Cuando Cristo dijo eso, se estaba refiriendo precisamente más, no solamente para los discípulos, pero a cada parte de ese pueblo que iba a tener a través de toda la historia, y mucho más en estos últimos días. Cuando leía esto, me vino a la mente una cita que la voy a compartir con ustedes antes de seguir aquí. Una cita corta. Déjenme ver si la encuentro rapidito para leérsela. Porque precisamente dice él que lo iba a mandar como que si estuviese en el medio de lobos. Por eso él nos llama a ser como ovejas. No vamos a comportarnos como lobos, ¿no? Y no como una oveja. Note bien acá lo que se nos presenta acá hablando de estos últimos días, mis amados. A ver, tengo la cita aquí. Déjeme leérsela rapidito antes de continuar con mi estudio. 983 está acá la página. Quería leérsela a ustedes. Note bien. O sea, aquí está. Muy interesante. Hemos escuchado esta cita otras veces. La hemos escuchado. Yo la he leído. La hemos estudiado. Pero cuando leía esto de nuevo, preparándome para esta presentación de lobos, cómo se agrupan para entrampar a sus víctimas. Note bien cómo Cristo nos ha dicho también para nosotros ahora cómo iba a ser nuestra experiencia en estos últimos días. Note bien, estoy leyendo de este comentario, la sierva del Señor, está en el tomo 7a que le llamamos, refiriéndose a Apocalipsis casualmente 12:17, habla del remanente de estos últimos días, o sea, los últimos discípulos que Cristo iba a tener, el último pueblo aquí en la tierra. Note cómo ella presenta aquí. Recuerden, Cristo dijo que Él lo mandaba como a lobos, a enfrentarse con lobos, no como ovejas, pero iban a estar alrededor de ovejas, de lobos. Note bien, vamos a escuchar. Dice: delante de Juan, estoy leyendo 983, la página aquí. Delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo. Recuerden, los lobos se agrupan. Aquí vamos a ver también 3 entidades que se van a agrupar para querer hacer daño a los discípulos de los últimos días, el remanente. Note bien cómo dice. Delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo. Un poder, un lobo. ¿Otro lobo quieren saber? Vamos a ver cuál es el otro gran lobo que Dios nos está advirtiendo. Una bestia semejante a un leopardo. Otro lobo más. Y una bestia con cuernos como de cordero. 3 grandes poderes representados en los gobiernos. Aquí sigue diciendo ella. Los gobiernos terrenales que especialmente se dedicarán a hollar la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. La guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. O sea, cuando Cristo le dijo esto a los discípulos, ¿era para qué cosa? No era solamente para el siglo I. Dice que va a seguir eso. ¿Hasta cuándo? Hasta la terminación del tiempo. Ahora, hermanos, para este tiempo, en aquel tiempo, estaba el gran dragón rojo,
¿Saben cuál era ese gran dragón rojo? Otro momento podemos estudiar más de eso. Representado, claro, por Satanás, pero estaba representado en aquella vez a través del imperio romano pagano. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, anoche estudiábamos aquí, hablábamos aquí cómo cuando Cristo nació se le presentó, se trató de destruir, hablando de Apocalipsis 12, se trató de destruir al niño que nació de la iglesia pura, y se le paró el dragón delante de él. Pero estaba, ¿qué cosa? Herodes, que era el representante de Roma en aquel entonces, quiso destruir al niño. Pero después de eso, la profecía indicaba, mis amados, que iba a haber, ¿qué cosa? Iba a surgir también otro poder, que sería esa bestia semejante a un leopardo. Interesante, ¿no? Nosotros como estudiantes de la Biblia creemos en el principio de que la Biblia se debe interpretar por sí misma. Entonces tenemos que buscar qué significa ese asunto. Allá vamos rapidito porque estamos tratando de ver, tenemos que ser los discípulos, si de verdad queremos seguir a Jesús, si de verdad le estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que Él sea el Señor de nuestras vidas, porque esa es otra gran verdad que se presenta allí. Cuando Jesús le dice: yo soy el Señor y ustedes son mis discípulos, y el discípulo va a ser igual que su Señor, va a pasar la misma experiencia, hermanos, entonces a nosotros nos ha tocado tener un gran privilegio, el gran privilegio de ser, ¿qué cosa? Siervos del Señor Jesús. Interesante, ¿no? Siervos. De hecho, el apóstol Pablo también habló de eso, ¿no? El apóstol Pablo, note bien cómo él lo presenta en el capítulo 6 de Romanos. Dice que pues, versículo 15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y usted sigue leyendo ahí y está hablando de esos dos poderes, del poder del mal o el poder del bien a través de Jesús. Nosotros como discípulos, cuando Cristo llama a sus discípulos, sí los mandó iban a enfrentarse con los lobos. Pero nosotros, mis amados, aunque vamos a ser enfrentados con lobos, tenemos el gran privilegio de representar y pasar por la experiencia de Jesús. Note bien, hermanos. Vamos a ver este asunto de este lobo, esta bestia, una bestia semejante a un leopardo. Si vamos a Daniel, rapidito, vamos a ir a Daniel. Voy a Daniel para ver quién era que estaba representando a un leopardo, para ver si encontramos características de ese poder. Una bestia es un poder, ¿verdad? Es un poder. Note bien acá el capítulo, vamos a leerlo, el capítulo 8 de Daniel, o el 7, vamos a leer el 7 primero. Ok, dice aquí, hermanos, el profeta Daniel en capítulo 7, describiendo primeramente a Babilonia como el león, capítulo 7, versículo 4, como un león. Y vamos a ver que ese poder que iba a ser como un lobo, en estos últimos días el poder del lobo iba a tener características de estos imperios, de león, que era hablando de Babilonia, ¿verdad? La segunda era un oso, ¿verdad? Era Medos y Persia. Y la tercera, en versículo 6, leopardo, Grecia. Entonces tenemos que encontrar un poder, hermanos, que haya absorbido la filosofía o enseñanzas de ese imperio greco, de Grecia.
A través de la historia podemos ver que Grecia se distinguió por la filosofía. La filosofía. De hecho, eran tan supersticiosos que cuando Pablo pasa de allí por Atenas, vio un altar en la ciudad lleno de todo ídolo, de todos los dioses. Podemos pensar nosotros en un poder que también tiene muchos ídolos, muchos dioses. Bueno, hermanos, no es pura casualidad que nosotros leemos acá, Dios nos está diciendo a nosotros que esto está en la Biblia también. Déjame leer solo en la Biblia. Déjame leer solo en la Biblia, capítulo 16 de Apocalipsis. Nota bien, esos tres poderes, tres grandes poderes convertidos como en lobos. Nota bien, capítulo 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón. El dragón es Satanás mismo, ¿verdad? Y de la boca de la bestia, esa bestia que es como un leopardo. Y allá estamos descubriendo, ¿verdad? Y de la boca del falso profeta, que allá le llama, aquí se le está describiendo como en el capítulo 13 de Apocalipsis, como ¿qué cosa? Como una bestia con cuernos como de cordero. Yo no voy a tomar tiempo de estudiar todo eso aquí ahora, que yo doy por sentado que entendemos esos poderes. El protestantismo apóstata de estos últimos días también está envuelto acá. Ahora, hermanos, ¿sabían ustedes que cuando Cristo se nos hablaba de esto a nosotros, usted y yo estamos viviendo ahorita mismo donde estos poderes se están uniendo precisamente quizás sin darse cuenta. Yo no puedo pensar en mi mente que poderes se unan conscientemente, digan, vamos a matar al pueblo de Dios, vamos a perseguir al pueblo de Dios. O sea, yo no puedo pensar en cosas semejantes. Ellos lo están haciendo porque están siendo engañados, porque es el dragón que está detrás de todo esto. Y los matarán pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Yo le hablé a ustedes aquí hace unos meses y lo sacamos acá a una revista, la revista de uno de la tirada del Heraldo del Evangelio Eterno. Precisamente, hermanos, hay un movimiento que está siendo abrazado por católicos y protestantes y gente del gobierno. Interesante. O sea, lo que leemos aquí en la profecía se está cumpliendo. Y la lástima que nos debe dar es que aún la mayor parte del profeso pueblo de Dios no se está dando cuenta. Hay un movimiento, hermano, una forma muy callada, solapada, pero que están avanzando, y es el poder que se denomina como el dominionismo. En un campamento prediqué en Texas hace casi un año de esto. Muchos de ustedes estaban allí. No, hace 6 meses de eso. Hermanos, yo no voy a dedicar todo el tiempo, tengo que seguir mi estudio aquí en cuanto a este sistema. Es otro de esos maquinarias donde estos lobos que Cristo le dijo a los discípulos que iban a encontrar lobos. Bueno, estos lobos están ¿cómo se llama? Preparando desfiguradamente, una forma tan desfigurada que es muy difícil de usted distinguirlo. Déjenme darle un ejemplo de eso, hermano. Antes de yo leer algo aquí, déjenme darle un ejemplo a ustedes. Cómo el sistema del lobo que Cristo le habló iba a ser tan disfrazado, hermano. Cuando los discípulos estaban siendo perseguidos por el lobo, por el dragón rojo, el imperio pagano romano, Satanás se dio cuenta que estaba perdiendo la batalla, porque mientras más mataban cristianos, más salían. Eran como que la sangre de cada cristiano era como semilla para que salieran más cristianos. Entonces Satanás se ideó el plan disfrazarse como si fuera el poder cristiano, y de ahí surgió
perdónenme que nadie se me ofenda, el catolicismo católico romano. Un lobo disfrazado de cristiano ahora. La iglesia cristiana. Y hasta el día de hoy, hermanos, por eso se presenta como el segundo poder allí en la profecía, segundo poder, después del dragón mismo, esa bestia, ese poder de Roma, se presenta como el segundo poder desfigurado, pero es un lobo gigantesco. Es un lobo, hermano, donde se ha extendido a través de todo el mundo. Le hablaba a ustedes de ¿cómo se llamaba? Marruecos. ¿Sabe una cosa? Pero la iglesia católica allí es legal. Interesante, ¿eh? Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como pueblo que debemos tener la luz, porque somos, hermanos, otra vez con toda humildad podemos decir, el pueblo adventista del séptimo día tiene todas las verdades, todas. Y por eso el pueblo adventista debiera ser un pueblo celoso, un pueblo de buenas obras, un pueblo que pueda decir, qué lástima que no se pueda decir eso de todo el pueblo, ¿no? Pero porque otra vez parte de la profecía era que íbamos a enterar en este estado de laodicense también, ¿no? Pero por eso, bueno, ahí al final de la cita decía, pero al final iba a quedar solamente un remanente. ¿Note bien? ¿Note cómo dice aquí? Antes de compartir esto con ustedes, el pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios en los días cuando Él cogió a los discípulos? ¿Cuál era su iglesia? Los discípulos. Los discípulos. El pueblo de Israel habían apostatado. Jesús escogió a sus discípulos para que fuesen y dieran el mensaje, ¿no? Si la guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. El pueblo de Dios, simbolizado por una mujer pura y sus hijos, fueron presentados como una ínfima minoría. En los últimos días, ¿cuántos creemos que estamos en los últimos días? Hermano, estamos en los últimos días. Mi hermano, ustedes que me escuchan por allá, en los últimos días solo existirá un remanente. Interesante, ¿no, Juanita? Interesante. De los que lo forman, Juan habla como de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el remanente. Esos son los discípulos. Por eso a las visitas nosotros les recordamos siempre, si tú quieres ser parte de ese remanente, de ese discipulado, porque un discípulo es quien sigue a quién, a su maestro. Un discípulo es quien sigue a su maestro. En la cristiandad el maestro debe ser ¿quién? Cristo Jesús. Y el Señor es Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Nosotros estamos viviendo los últimos días. Ahora, hermanos, hablando de estos poderes, yo les decía que se han disfrazado a través de la historia. Diferentes matices ha tomado estos lobos. Y Pablo también lo previno eso. Dice, yo sé que después que de mi partida van a surgir dentro del cristianismo lobos rapaces. Estos lobos, hermanos. Y ahora aquí en Estados Unidos, en algunos países desarrollados, este movimiento denominado dominionismo es una mezcla. Note bien. Y me decían por ahí los hermanos que líderes que iban a subir conmigo aquí hoy, que las piedras están hablando. Y es cierto, las piedras están hablando, mi hermano Osvaldo y ustedes que me escuchan. Este reporte que publicamos acá en el Heraldo de la Verdad Eterna hace unos meses, fue una profesora no adventista, que tiene una profesora de la universidad de Northeastern, aquí en Estados Unidos, está por Massachusetts. Una profesora de religión y antropología. Ella está haciendo un reporte como, déjame leerle algunas cositas rapidito aquí. Dice, un número creciente de congregaciones religiosas apoyan una ideología llamada dominionismo. Interesante. La mayor parte de las denominaciones religiosas que ella habla aquí, ¿sabe cuáles son? No leyeron el artículo, yo creo, aquí los hermanos.
Miriam, tenga cuidado con eso. Aquí estamos imprimiendo las revistas, no lo están leyendo en su iglesia. Sí, pero no, debieron haberlo leído y recordarse, los hermanos. Hermanos, ¿saben? Esta profesora, ella está documentando, mi hermano Edgar, que las denominaciones religiosas más influyentes, que están influyendo en este movimiento, son precisamente las religiones americanas, anglosajonas, blancas, cristianas, conservadoras. Interesante. Ahora, ¿y qué de malo? Algunos podrán decir, bueno, ¿por qué de malo tiene eso, pastor? ¿Acaso no es bueno que las religiones se involucren con el gobierno y el gobierno con las religiones? ¿Cómo le llama la Biblia a eso, hermanos? En Apocalipsis 13, fornicación, y llama la imagen de ¿qué? La imagen de la bestia en los últimos días. Hermano, esto está al punto de cumplirse. Otra vez, y hay personas de gobierno envueltas en esto, legisladores, que creen, hermanos, que Dios le ha dado el mandato, el llamado a ellos para que controlen la sociedad, para bien de la sociedad. Y usan el texto de Génesis 1:28, cuando Dios le dijo, el hombre que iba a qué cosa, a dominar la tierra. Si usted ve, Dios llama al hombre el poder para que domine. Note bien, Dios nunca le dijo a ningún hombre que dominara las mentes de los demás. Debiéramos ser qué cosa, guardadores de la tierra, cuidadores de la tierra, trabajar la tierra. Pero nunca Dios dio al hombre el llamado o el poder para dominar las mentes de nadie. Por eso que la religión de Cristo, hermanos, es una religión que apela ¿a qué? Al corazón. Jesús llamó a sus discípulos y nos llama hoy a cada uno de nosotros. Nos está llamando. Nos está llamando ¿para qué, hermano? Porque el llamado de nosotros hoy día abarca, Cristo llamó a sus discípulos para fueran a evangelizar, a ser discípulos para su reino, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros ahora, hermanos, como parte de ese último que queremos ser parte del remanente, debemos estar conscientes de no solamente de los engaños que va a haber en estos últimos días, pero también cuán alto y sublime es nuestro llamado. Es un llamado, hermano, que no debemos cambiarlo por nada. Es un llamado tan y tan justo y tan verdadero que Jesús mismo presentó algunas pautas. Déjame decirte algunas. En Lucas 24, hablando de esto, nota bien cómo Jesús hace este llamado para nosotros. En otras palabras, Cristo nos presenta a través de su palabra en la profecía. Sí, y les dijo a los discípulos, los mando que van a estar en medio de lobos. Pero Cristo, hermano, otra vez quería describirlo a ellos y a nosotros, el tipo de discípulo que Él anda buscando. ¿Cuál es ese tipo de remanente que habrá en estos últimos días? Nota bien en Lucas 14, los versículos 25 en adelante. Lucas 14, 25. Dice aquí, hermano, la palabra de Dios. Dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, ya se habían unido a los discípulos, ¿qué cosa? Dice aquí, grandes multitudes. Muchos andaban por los panes y los peces, ¿verdad? Como hoy, quizás hay gente que se agregan por una emoción. Hablábamos de eso en la escuela sabática. Se emocionan. El cristianismo no es de emociones. El cristianismo es de principio. Déjeme repetir eso. El cristianismo no es de emociones, es de principio. Es un principio en el cual Cristo nos llama a todos que seamos parte de su discipulado. Nos presenta a nosotros la experiencia que vamos a tener. El apóstol Pablo entendió eso.
Dice, todo aquel que quiera vivir una vida, ¿qué cosa? Piadosa, santa, va a padecer persecución. La palabra de Dios lo dice. Sin embargo, muchos, por no pasar por esa oposición, mi hermana Yolanda, mi hermana Cristina, por no pasar por esa persecución, dicen, no, déjame buscar una puerta más fácil. Y para eso también el diablo le tiene una puerta bien ancha. Y por eso ustedes ven las iglesias populares llenas, porque no hay ningún compromiso. Y a los jóvenes y adultos les encanta eso, ¿no? Y Satanás les hace creer que están salvos, que así van para el cielo. Cristo le dijo, vamos a leer aquí rapidito. Dice, grandes multitudes, Lucas 14, 25, iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, en otra palabra, Rosalío, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Esto es duro, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando oyen esto dicen, no, pero si es así, es que yo no puedo tener problemas con mi familia. Yo no quiero tener problemas con mi esposa. Yo he escuchado personas que han pasado por aquí. Claramente me han dicho, no, pastor, no, yo con mi esposa o mi esposo no puedo tener problemas. Y han decidido seguir tras su llamada esposa o esposo. Y tristemente al final se quedan sin esposo, sin la esposa y sin Cristo. Tristemente, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? El compromiso del discipulado es algo sagrado. Es algo tan sagrado que Cristo lo pone como si es lo más grande de tu vida, Silvana. Lo más grande. ¿Nota bien? Jesús siguió diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo sigue repitiendo. Pero muchas veces queremos hacer del Señor otra vez el ser querido, o nuestro trabajo, o nuestra amistad, o nuestra manera de vivir. No, yo quiero vivir así, pastor. ¿Ok? Entonces usted escoge lo que quiere hacer. Pero usted no puede ser un discípulo de Jesús teniendo otro ídolo, algo o alguien en tu vida que está sobre Jesús. Jesús le habló claro, aborrecer todo y a toda persona que se interponga entre la relación contigo y Cristo. Yo le hablo eso muy a mi familia y me alegro que aquí tengo mi hermana mayor y mi hermano mayor conmigo. Ellos saben la oposición que hemos pasado en nuestra familia. Ellos saben. Por años. Pero hermanos, Cristo espera de su discípulo que hagan de él, de Jesús, su Señor. El Señor es ¿qué cosa? Es el amo de tu vida. Es un principio muy importante que no podemos pasar por alto. ¿Qué más siguió diciendo Jesús? Porque ¿quién de vosotros, versículo 28, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, Jesús dijo, ¿tú quieres ser mi discípulo? Analízalo bien. Yo te doy la vida eterna, yo muero por ti, voy a morir por ti, yo vivo por ti, vengo a buscarte, pero quiero que tú hagas de mí lo primero en tu vida. Yo creo que más claro no nos puede hablar Jesús. Lo primero, que vamos a estar frente a lobos, sí, y él es específico, que estamos viendo todo eso, estamos viendo los lobos así preparándose, así como el lobo hace que acorrala a sus víctimas. Estamos, ¿verdad, hermanos? Por ahí tengo unos mensajes. Lo estoy conservando porque uno nunca sabe.
Dice, oh, tú no sabes lo que te ha metido por abandonar la iglesia verdadera de Dios, supuestamente el catolicismo. Después de 40 y tantos años todavía me están esperando allá, Benjamín. Interesante. Te vas a perder. Cuídate. Hermanos, los lobos. Otra cosa de los lobos. Y le estoy diciendo algo que ustedes pueden investigar después. Esto no es nada. ¿Sabe por la cual ellos hacen un círculo y encorralan a sus víctimas? Para intimidarla. O sea, dice que rodean a sus víctimas. Silvana se ríe. Para intimidarlo. Hermanos, estos poderes. Por eso, hermanos, mírame, déjame decirte, todas las ramas. Nota, esto no lo digo yo. Estoy simplemente mencionando lo que esta profesora ha visto en este movimiento que se está desarrollando aquí en Estados Unidos. Muy callado, pero muy poderoso. ¿Saben en qué ramas de tu vida dicen ellos que Dios lo está llamando a intervenir en la vida de los ciudadanos? En la familia. En el área de la familia, de tu familia. Ellos dicen que ellos tienen derecho de intervenir y de decir qué tú puedes hacer o qué no puedes hacer. ¿Qué otra área dicen ellos? La religión. O sí, Dios nos ha llamado a ser guarda. Fíjate cómo algo tan hermoso, tan sublime, porque es cierto, debemos ser guarda de nuestro hermano. ¿Pero para qué? Nuestro hermano, para cuidarlo, para compartir con ellos la verdad. Pero ellos dicen, no, nosotros somos guardas de nuestra. La Biblia dice, somos guardas del hermano. Así que tenemos que ver en qué van a creer, cómo van a creer y en qué van a creer y cómo vamos a seguir. Interesante, ¿eh? Interesante. Este es el poder del anticristo, mi hermano, hablando. ¿Qué otra área? La economía. Cuando yo analizo esto, hermano, ¿sabe a dónde me lleva aquella profecía? Apocalipsis capítulo 13. Porque Apocalipsis 13 nos describe allí ese lobo gigantesco. De aquí nos van a controlar la economía, la vida, cuándo venir a la iglesia, cuándo no venir a la iglesia, qué día vamos a venir y qué día no vamos a venir. ¿Qué más? Además, este otro más. La educación. Ellos tienen que intervenir en la educación. ¿Qué vamos a enseñarte? ¿Qué no vamos a enseñarte? Obviamente el gobierno, porque creen que el gobierno sí está siendo llamado para que vele por el bien espiritual aún de la gente. No, hermano, eso es todo lo opuesto del verdadero discipulado. Jesús es el Señor del discípulo, no es un gobierno. No, el gobierno está separado de la religión. Por eso cada vez que hay algo que hasta vuela como unión entre iglesia y Estado, nosotros debemos de protestar. El gobierno no tiene nada que ver con la religión. No, a lo contrario, dice la Constitución, hablando de Estados Unidos, que el gobierno no puede imponer, ni promover, ni exigir ningún tipo de religión. Eso debe ser aparte, ¿verdad? Aparte. Por eso se está tirando por el al zafacón. Y también el sistema de comunicación. Bueno, hermanos, déjame decirte, tengo otras cositas más aquí que quiero compartir contigo rápidamente. Porque ¿sabe algo, hermano? Cuando Cristo le habló de los discípulos, los mando en medio de lobos. Otra vez. Él estaba hablando de la experiencia que él iba a pasar y que ellos también iban a estar teniendo. Fíjense, aquí mismo en el mismo capítulo 14 de Lucas, vamos a seguir leyendo unos 2 versículos más. Dice, diciendo este hombre comenzó, bueno, oh, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 o como conviene. O sea, otra vez, nosotros estamos siendo llamados, cuando tú eres sido llamada, Magdalena, a ser parte del pueblo de Dios, a una discípula de Jesús, tú tienes, igual que nosotros, todos,
estar dispuesta o dispuesto otra vez que tú estás entrando en una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, dice Pablo, en que estamos cada día. Sí, usted puede pensar, bueno, no, pero el que me está haciendo la guerra es este o aquel o el otro. Sí, pero son todas esas personas, sea un ser querido, sea un vecino, sea tu trabajo, sea lo que sea un sistema dominionista. Todo eso simple y llanamente son, ¿qué cosa? Instrumentos del enemigo. Instrumentos del enemigo. Para que no sigamos nosotros adelante. Mis amados, termina aquí Jesús, versículo 33, diciéndole a esa gente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, muy importante esto, hermano, renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aún la riqueza puede llegar a ser una maldición para ti. Ahí estaba hablando de Cristo, como le habló también al hombre rico que estaba queriendo hacer de su riqueza su ídolo, su Dios. Renunciar a todo, mis amados, eso es ser el cristiano. Hermano, Cristo dijo que ese verdadero discipulado tenía que estar dispuesto. No te bien, Mateo 12, vamos a ir rapidito. Me quedan unos minutitos todavía. Note bien, Mateo 12. El discipulado, capítulo 12 de Mateo, los versículos 46 al 50, muy conocido por nosotros. Estaba Jesús en cierta parte, lo podemos parafrasear. Estaba hablándole a la gente allí, capítulo 12, 46 en adelante. Vinieron y le dijeron: mira, Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos buscándote. Cristo presentó un principio, hermanos, bien claro, que debiéramos tenerlo para nosotros. Cuando le dijeron eso: a esta afuera, Jesús le dijo, versículo 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Interesante eso, hermanos. De mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Interesante. Entonces, sí, es bueno que queremos ver a todos nuestros familiares, claro que sí. Claro que queremos verlo en este mensaje, en esta verdad, preparándonos todos juntos para el reino de los cielos. Eso es parte del discipulado, dicho sea paso. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tu hermana, tu padre, tu madre, tu esposo, o tu amigo, quien sea, o tu iglesia, no quiera someterse a estos principios de discipulado, usted quédese solo. Quédese solo, que estará mejor acompañado. Déjame leer otra pequeña cita que tengo aquí. En este libro, Alza tus ojos. Antes de que el tiempo se me termine por completo aquí. Note bien, hermanos. Una matutina muy hermosa. Alza tus ojos. Recuperación de la sierva del Señor. Note bien, hermano, porque para muchos este ha sido un problema a través de la historia. El problema de la identificación religiosa. La gente lo primero te pregunta es: ¿de qué religión tú eres? ¿Y de qué iglesia tú eres? Como si la religión o la iglesia es la que te da la salvación. No, hermano, no. Yo le digo a la gente: no es una iglesia, no es una religión la que murió por ti. Fue Cristo Jesús. Y Cristo llama discípulos para Él. ¿No es eso lo que le digo a los 12? ¿No es eso lo que nos dice a nosotros? Claro que sí. Note bien lo que dice ahí. Es el carácter, no la colocación de nuestros nombres en los libros de la iglesia, lo que nos hace cristianos. ¿Entendiste eso, novia? Eddie, ¿entendiste eso? Interesante, ¿no? Dame leerlo de nuevo. Es el carácter, Rosalba, es el carácter, no la colocación de nuestros nombres en los libros de la iglesia, lo que nos hace cristianos. ¿Qué manifestaciones aparecerán cuando Cristo, morando en el corazón, se refleje en los rostros de aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos? La verdad está escrita allí.
El hombre es transformado a la imagen de Cristo. Creo que el joven anoche trajo una meditación similar, ¿verdad? Que estuvimos aquí. Un mundano puede acercarse y no advertir el cambio, pero los que han tenido comunión con Cristo discernirán su expresión en las palabras y en el espíritu. Interesante, ¿no? La influencia de Cristo en el corazón se percibirá en una amabilidad habitual, en un amor más que humano. La dulce paz del cielo estará en el alma y se revelará en los semblantes. Interesante. Por eso Cristo llamó a los discípulos. Dice: yo los mando en medio de lobos. Pero ustedes son, ¿qué cosa? No lobos, son ovejas. Interesante. La oveja es uno de los animales más dulces, más tierno, más tranquilo. Son animalitos inocentes. No los lobos. No. Los lobos atrampan a su víctima y es para destruirla. Ojalá, mis amados, que el Señor nos ayude. Que a nosotros ver las profecías, sí, vamos a seguir. Por ahí escucho que hay personas pentecostales predicando este mensaje. Alabado el nombre de Dios por ello. Alabado el nombre de Dios. Ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a tomar nuestro llamado de discipulado en serio. Tan en serio, hermanos, que Cristo presenta allí como que renunciemos a todos y a todo. Vuelvo a repetir para que nadie me vaya a malinterpretar. No quiere decir con eso que nos olvidemos de nuestros seres queridos. No. Debemos amar a nuestros seres queridos. Es más, cuando usted viene a Jesús y si es un discípulo de Jesús, va a amar más todavía a sus seres queridos. Pero no para unirse con ellos en su rebelión contra la palabra de Dios. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo he encontrado casos, hermanos, muchos de nosotros seguro que hemos pasado por lo mismo. Hemos tenido que dejar prácticamente lo que más queríamos, ponerlo a un lado. Ponerlo a un lado. Y vale la pena, hermanos. Al terminar aquí, déjame decirte, yo no creo que haya un ser humano aquí en la tierra que haya querido más a su mamá que este servidor. Yo sé que Rodi quiere mucho a su mamá. La trajo de Cuba y siempre se sienta ahí con ella. Pero ni mi hermano Rodi ni nadie ha querido más, ni Yolanda, que veo con la otra Yolanda. No hay un ser aquí en la tierra que haya querido más a su mamá que yo. Y, bueno, mis hermanos aquí lo saben. El menor de 10 hijos. Siempre quise hacer lo que ella decía porque era por el amor que yo le tenía. Pero cuando Cristo me trajo este evangelio, hermanos, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿Y sabe una cosa, hermano? Para la gloria de Dios, después de 20 y tantos años, los últimos días de mi madre, ella vino y aceptó este mensaje en una cama. ¿Saben por qué? Porque ella vio, para la gloria de Dios digo esto, hermano, porque ella vio en mí, hermanos, una determinación. Siempre le hablé con la palabra. La gloria sea para Dios. Que esa palabra, recuerden lo que dijo Jesús a sus discípulos. El discípulo no es mayor que su maestro. Jesús dejó todo. Dejó todo. ¿Sabes por qué Jesús dejó todo? Para salvarte a ti y a mí. Que seamos discípulos de Jesús en esta hora. Y que los lobos, mientras vemos todos estos sistemas de lobos, esos gigantescos lobos acercando para rodearnos, y clamemos a nuestro Señor Jesús y Él nos dará la victoria. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, en esta hora
nos presentamos delante de ti, pidiéndote perdón de nuestros pecados. Quizás no hemos sido de esos discípulos que tú esperabas que fuésemos, quizás más fervientes, más santo para ti, apartado para ti, pero te pedimos, Señor, sabemos que tu puerta de la misericordia está abierta todavía. Te pedimos no solamente por nosotros, sino también por nuestros seres queridos. Te pedimos por esos hijos e hijas que tú tienes dentro del catolicismo, dentro del protestantismo, aún dentro de los musulmanes. Te pedimos, Señor, para que esta obra sea terminada en breve y que nosotros podamos seguir siendo tus discípulos hasta el fin. Padre, que aunque estemos rodeados de lobos, pero que mantengamos el espíritu de oveja, una oveja siguiendo al verdadero pastor que eres tú, Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, te pido una bendición por todo ese pueblo, esos discipulados que tú tienes a través de la tierra. Y te pido también una bendición por los alimentos que en unos minutos vamos a ingerir acá en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.